Muy buenas, ¿cómo están? Yo deseo que todos ustedes estén muy bien. Hoy les voy a hablar sobre los síntomas del despertar de la consciencia. El despertar de la consciencia pasa por una serie de etapas que voy a describir y tiene unos síntomas. El despertar de la consciencia sucede cuando un periodo de reflexión o redireccionamiento en nuestra vida nos pone a prueba nuestras creencias y nuestra percepción de la realidad y nos induce a alinearnos con nuestra propia autenticidad fuera de los condicionamientos mentales y las manipulaciones. El despertar la consciencia es una integración de nuestro yo físico con nuestro yo energético, de modo que entramos en alineación nuevamente como un ser completo. Cada persona que está despierta, cada persona consciente que ha logrado despertar su consciencia y reconocer el mundo espiritual, ha pasado por 5 etapas muy características de transformación y de elevación. Estas 5 etapas que se suceden a la hora de despertarnos conscientemente son las siguientes. Pasamos por una primera etapa que se llama la etapa del llamado. Luego las iré desarrollando cada una de ellas. Una segunda etapa que es la noche oscura del alma. Tercera es nuestro tesoro espiritual, después de haber pasado por la noche oscura del alma. La cuarta etapa es la etapa del ermitaño, es una etapa de soledad. Y por fin despertamos a la quinta etapa, que es la etapa de materialización. Ahora las vamos a ver cada una de estas etapas más detenidamente. Este patrón de estas 5 etapas está descrito como un ciclo, siendo la primera etapa, como ya os he dicho, la etapa del llamado. En esta etapa, la etapa del llamado, es la etapa en donde la persona es llamada a despertar su consciencia y su espiritualidad. Sin embargo, depende de la persona tomar el llamado o no. Existe una curiosidad incontrolable de querer saber más de lo que podemos ver. Intuitivamente nos percatamos, nos percibimos de que hay algo más de lo que nosotros podemos ver en esta realidad. Existen 4 formas diferentes de recibir el llamado a nuestro despertar espiritual. Una primera forma se trata de personas que tienen algún tipo de habilidad espiritual, mediunidad, etc. Son personas muy sensibles desde los primeros años de vida. Una segunda etapa o forma más bien diferente de recibir el llamado, de recibir la primera etapa, que es el llamado espiritual. Una segunda forma es por medio de una crisis espiritual, que es como un vacío interior, un vacío del alma. Una depresión, por ejemplo, puede ser el detonante para que la persona pueda ver más allá de los horizontes de su vida. Esta depresión puede ser por muchas causas. Puede ser, por ejemplo, a causa de una crisis amorosa, una crisis familiar, laboral, un cambio de país,
experimentando la soledad, en definitiva, cuando la vida nos obliga a salir de nuestra zona de confort de alguna forma. Estos periodos duros de nuestra vida es lo que nos conducen en realidad al inicio de un despertar espiritual. Tal como un ave fénix, nos vemos obligados a renacer de nuestras cenizas. Hay una tercera etapa. En la tercera etapa, el elemento espiritual se va haciendo cada vez más presente. Cuando se produce el despertar espiritual, la persona es mucho más consciente, ve y percibe mucho más allá de lo que los demás no son aún conscientes, ni pueden ver, ni pueden percibir. Y la cuarta etapa, esta cuarta etapa también puede ser cuando se produce una pérdida física de un ser querido. También nos puede conducir esa etapa de la pérdida física, de sentir la pérdida física de un ser que nos es muy querido, también nos puede conducir al llamado espiritual. Interiormente nos hacemos preguntas como ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos más allá de la materia? Percibimos que esta consciencia y esta materia va más allá del mundo físico en donde vivimos. Para vivir una vida espiritual no es necesario estar en una religión específica, ya que la espiritualidad va mucho más allá de las creencias erróneas y los dogmas. Bueno, pues esta primera etapa sería la etapa del llamado. De alguna forma hay como un llamado a querer saber qué hay más allá de lo que podemos ver en este mundo terrenal. Ese llamado, pues como hemos visto, se puede producir por diferentes causas, o bien porque se tenga alguna habilidad especial, se tiene, por supuesto, desde la niñez una mayor sensibilidad. También puede ser, como hemos dicho, a causa de una crisis espiritual, de un vacío interior, de un vacío del alma. En fin, por diferentes causas, pero en la cual hay un llamado. Esa es la primera etapa del despertar espiritual, el llamado. Después de ese llamado, en el despertar espiritual se produce una segunda etapa. Esta segunda etapa la describimos como la noche oscura del alma. Se pasa por una noche oscura del alma. En la noche oscura del alma es donde la persona debe pasar por un periodo de transformación que involucra la búsqueda de respuestas espirituales. No existe transformación sin dolor. La noche oscura del alma es un periodo de crisis espiritual que, lejos de sumergirnos en oscuridad, realmente nos muestra la parte más luminosa de nosotros mismos. Pero claro, después de haber pasado por la noche oscura. Pensemos que solo en las sombras nuestra luz brilla con toda su intensidad. En la noche oscura del alma suele suceder que una crisis, una depresión nos arrastra, nos obliga a hacer un cambio en nuestra vida. Se suele producir por medio de un cambio repentino en tu vida, que te lleva a buscar respuestas espirituales que poco a poco te llevarán a ver más allá del horizonte de tu vida, que produce un antes y un después. La noche oscura del alma, aun cuando parezca algo negativo, en el fondo es algo muy positivo. Recordemos que para poder ver la luz
necesitamos primero ver algo de oscuridad. Para poder ser felices, tenemos que reconocer todo aquello que no nos hace felices. Hay que saber qué sí y qué no. En esta etapa de la noche oscura del alma, recibimos ayuda del mundo espiritual, del universo, de nuestros guías. Esta ayuda llega por sincronicidad. Es frecuente recibir señales que pueden ser de muy diversos tipos, por medio de números, personas, acontecimientos, etc. En la noche oscura del alma siempre habrá un tipo de ayuda para ti. Por medio de alguna forma sincrónica llega a ti el mensaje que necesitabas recibir. Por medio de personas, libros, un buen consejo escuchado por alguna persona o medio, sueños, etc. Puede ser de muy diversas formas. De alguna forma, son señales que te encaminan en la dirección adecuada para superar este periodo de la noche oscura del alma. Esta etapa del despertar espiritual es un tanto dura y tiene por objetivo revelarte a ti mismo tu máxima autenticidad y aquella fortaleza que te hace a ti único, ya que por medio de esta etapa podrás descubrir cuál es tu propósito, habilidad y tesoro de tu alma. Recuerda que no estás solo. Si estás atravesando por la noche oscura del alma, recuerda que ya has cruzado el umbral del mundo vulgar y material hacia tu despertar y conciencia espiritual. En este cambio hacia tu mundo espiritual recibirás señales y recibirás ayuda. Confía en tu intuición. Y recuerda esto: toda situación dura en nuestra vida nos fuerza a aprender, a madurar, a mejorarnos a nosotros mismos, a evolucionar y a hacernos más fuertes. Continuamos con nuestra tercera etapa del despertar espiritual. La tercera etapa es nuestro tesoro espiritual. El tesoro espiritual es una etapa la cual no se refiere a alguna posesión material y ambiciosa, sino al descubrimiento del propósito personal de tu alma, la cual se refiere a la habilidad única del ser despierto. Es como la muerte de lo que creíamos ser y la resucitación y comprensión de lo que pensamos y somos. En esta etapa dejamos morir una idea que teníamos, dejar morir una creencia, una expectativa o una programación mental que nos fue infundida desde pequeños y que es errada y ya no nos sirve y es hora de transformarse. Renacemos, nos transformamos y evolucionamos. Para poder encontrar tu tesoro espiritual, tendrás que derrotar a tus demonios internos. Y para superar esta batalla, el poder desarrollar esta situación requiere de valor, y este valor llega cuando estamos dispuestos a confiar en que nuestra vida va más allá de la zona física en la que estamos ahora. Confiar en la idea de que hay algo más allá para nosotros. Confiar en que hemos sido atraídos por algo más grande que nosotros. Y el universo te está pidiendo fortalecer tu fe. Así que nos brinda este valor para
atravesar por el umbral más oscuro. Confiamos y ponemos nuestra vida en algo que es más grande que nosotros mismos. Al tocar fondo y aceptar esta crisis por la que estamos pasando, nos dará la fe necesaria para ver más allá de lo aparente, para poder ver este plan superior. Algo que te ayudará para reunir este valor, para aceptar la situación y dejarte llevar por esta conciencia superior, es que debemos tener fe en las señales que hemos estado recibiendo, fe en la ayuda que está llegando a nosotros, fe en la sincronicidad que sucede en nuestra realidad. Recuerda que no estás aquí por accidente, que has sido llamado a esta transformación por la conciencia superior, y prueba de ello son las señales y la ayuda que llega a nuestra realidad. Si estás atento, te llegarán las señales por diferentes formas y medios. Es muy importante que para descubrir este tesoro tuyo espiritual tienes que meditar en qué tipo de ideas tuviste que dejar morir en el proceso de la noche oscura del alma. Lo que sí es algo seguro es que al descubrir este tesoro espiritual, tu perspectiva, lo que es la vida, sobre lo que es la realidad y la perspectiva de que tu conciencia va más allá del mundo material, definitivamente se desarrollará el descubrimiento de tu tesoro espiritual. En esta tercera etapa descubres cuál es tu tesoro espiritual, lo más valioso que hay dentro de tu ser. Después de esta etapa de nuestro tesoro espiritual, nos encaminamos a una cuarta etapa, que es la etapa del ermitaño. Durante las etapas del despertar espiritual y de conciencia es común querer saber más, querer aprender más y elevar nuestra conciencia. Este es un proceso por el que todos aquellos que están desarrollando su conciencia pasarán. Es importante reconocer esta etapa, pues el conocimiento universal es sumamente importante. Sin embargo, es igual de importante no descuidar nuestros aspectos físicos y materiales en nuestra vida. Esta fase del ermitaño sucede cuando ya estás más que seguro que estás pasando por un despertar espiritual. Ya no es un misterio para ti. Y ya eres bastante consciente de que algo está sucediendo en tu realidad, tanto interior como exterior. Sientes que tu evolución espiritual va avanzando bastante aceleradamente. Y después que te has adentrado a todo el conocimiento que puedes absorber y te das cuenta que ya puedes ver más allá de lo aparente. Ya podemos ver el teatro que está puesto ante nosotros, llamado Matrix, llamado sistema, e incluso puede que ya hayas adoptado una nueva forma de vida, nueva alimentación, meditación. De alguna forma, durante este proceso nos hemos retraído del mundo material, del sistema, y desde nuestra perspectiva interna, nuestra vida diaria ya no es lo mismo que solía ser antes, y empezamos a pasar más tiempo en soledad. Es muy posible que nuestros amigos, nuestros familiares no entiendan aquello a través de lo que estamos pasando, y es por eso por la que se le denomina la fase del ermitaño. Decidimos pasar más tiempo en soledad. Nos retraímos del sistema de la matriz,
del mundo físico. En esta fase, la gran mayoría de personas empiezan a perder motivación en lo que hacen y en las cuestiones del mundo material, como su empleo. Es un periodo de entendimiento y aprendizaje muy intenso. En muchos casos, muchas personas han descubierto algunas actitudes psíquicas, algunas actitudes espirituales, como sueños premonitorios, sincronicidad, viajes astrales, etc. En esta fase hay muchas ideas nuevas a las cuales nos hemos abierto y ahora sabemos que existe algo más allá. Y aquí es cuando hay nuevas ideas en tu mente sobre lo que realmente quieres en tu vida, lo que realmente representa la felicidad para nosotros. Esta fase en la que realmente nos hemos encontrado en nuestra cueva interior para entrar en la introspección, adentrar al interior de nosotros mismos. En esta fase te das cuenta de que todas estas ideas te están dirigiendo hacia lo que es tu propósito en este mundo. Es lo que te abre los ojos a darte cuenta de qué es lo que realmente quieres hacer. Y todo esto te lleva a entender cuál es tu propósito aquí, en este mundo material. Conforme vas avanzando en este entendimiento de ti mismo, es cuando entra la sincronicidad. Por ejemplo, vas por la calle y ves en el teléfono u otros medios el 1111, o en la tele ves la hora y ves el 3:33. Todo esto va sincronizando y muchos otros patrones. De forma general, las señales nos indican que vamos por el camino correcto. Todas estas señales te van indicando que vas por el camino correcto. Es como si te están diciendo, sí, por ahí, ves por ahí, ese es el camino correcto. Te van indicando que en el camino que estás es el camino correcto, que continúes. Pero, y esto es muy importante, a veces en esta etapa olvidamos que aún somos seres materiales y decidimos adentrarnos tanto al conocimiento espiritual que olvidamos las etapas, los demás aspectos terrenales en los que